Fue Avogadro, Amadeo Avogadro, el que fue capaz de interpretar correctamente los resultados experimentales que había obtenido Gay-Lussac y que con el modelo, con la teoría atómica de Dalton, no era posible explicar. Estos resultados que obtuvo aplicado a una reacción en concreto era el siguiente: hacía reaccionar un volumen de nitrógeno con un volumen de oxígeno y obtenía dos volúmenes de monóxido de nitrógeno. Esto era el experimento que había hecho Gay-Lussac, pero esto no era posible explicarlo sin tener en cuenta una nueva idea. Si teníamos en cuenta solamente el modelo atómico de Dalton, en el cual los sistemas estaban compuestos por átomos, podíamos ver cómo de un solo átomo de nitrógeno se podían obtener dos átomos de nitrógeno en volúmenes distintos. Esto es una enorme contradicción. Avogadro logró explicar la aparente contradicción en los resultados de Gay-Lussac a partir de los siguientes postulados. En primer lugar, los gases pueden estar formados por átomos o por moléculas. Esto era una gran diferencia con respecto a lo que decía en su teoría atómica Dalton. Y además, los volúmenes iguales de distintos gases, estando ellos a la misma presión y temperatura, contienen las mismas partículas, ya sean estas átomos o moléculas. Así que eran dos ideas generales en las que se basó la hipótesis de Avogadro. Por un lado, los gases podían contener átomos o moléculas, y un mismo volumen de distintos gases medido en la misma presión y en la misma temperatura contenía el mismo número de partículas. De esta forma, si hacíamos constantes la presión y la temperatura durante el proceso, es decir, presión y temperatura eran iguales para reactivos que para productos, se podía entender cuáles eran los resultados experimentales de Gay-Lussac. Volviendo al mismo ejemplo, tendríamos que, para un volumen de nitrógeno y un volumen de oxígeno, podíamos obtener dos volúmenes del monóxido de nitrógeno, partiendo de la idea de que tanto el nitrógeno como el oxígeno estaban compuestos por la nueva idea de moléculas, es decir, uniones de átomos de nitrógeno y de oxígeno. De esta forma desaparece la contradicción que señalábamos antes. Ahora, dos volúmenes de reactivo da lugar a dos volúmenes de producto, haciendo buena la idea y el resultado de Gay-Lussac, pero es que además no creamos materia, sino que hay el mismo número de átomos de nitrógeno en los productos que en los reactivos, ocurriendo lo mismo con el oxígeno.